Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. La sangre de los inocentes clama desde la tierra. Hay acá un principio bíblico muy importante. Esto está en Génesis 4:10 cuando dice, Dios mismo dice, le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este misterio profundo nos quiere decir que la sangre habla, que la tierra queda guardado, registrado la memoria de la sangre derramada cuando se cometen crímenes, violencia, maldad, violación de niños, maltrato de niños, porque la sangre se refiere a cualquier brote de sangre, pero el cielo responde, Dios responde. O sea, no existe pecado sin consecuencia. Todo acto de maldad y todo pecado traen consecuencias. Dejan dolorosas huellas porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere especialmente a la muerte espiritual. Aunque a veces hay pecados que Dios permite un juicio, también que haya muerte física, muerte natural de las personas muy malvadas, pero se refiere también a que la paga del pecado es la muerte en muchas áreas muertas. Yo no sé cuál sea el área muerta de tu vida o muy enferma en tu vida, como el hogar, la familia, las finanzas, el matrimonio, los hijos, las relaciones interpersonales, el trabajo. Es decir, no existe violencia ni maldad sin consecuencia espiritual. Entonces la contaminación es espiritual. Cuando la tierra se corrompe, porque el capítulo 18 de Levítico empieza a hablar de todos esos pecados que cometía el pueblo y estaban prohibidos, le dijo, no, mire, el pueblo donde ustedes van a entrar a esa tierra, había un pueblo maldito, donde normalmente había violaciones a las mujeres, había adulterio, había incesto, había sexo con animales y con muertos, o sea, el sexo con animales, bestialismo, zoofilia. Con muertos se llama necrofilia, con los niños, fíjense, tanta pederastia que ha sido denunciada incluso de ciertas religiones y organizaciones religiosas que son terribles, famosas por tanta pederastia, violación a los niños. Dice, la tierra fue contaminada por esos pecados sexuales que estoy hablando, esas depravaciones, esa lujuria. Dice, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Qué quiere decir? Donde hay desplazamientos. O sea, miremos en qué regiones de nuestro país, por ejemplo en Haití, en Cuba, en Colombia. Entonces, y normalmente eso viene atado, unido a demonios de brujería, de idolatría. Normalmente donde hay brujería y donde hay idolatría, eso es una rebelión terrible y ahí también hay lujuria, pecado sexual. La tierra no es indiferente, la tierra responde al pecado tanto individual como colectivo y de las familias, linajes de familias de generaciones degeneradas. Hemos visto familias con incesto, familias con violación a las hijas, familias de lujuria, de adulterio. Entonces la tierra se satura de esa maldad, de esa iniquidad, eso lo dice la palabra. Entonces, cuando una generación practica idolatría, hechicería, invoca espíritus, va a los adivinos, utiliza a José Gregorio Hernández, santo, santería, ningún santo, porque es que el único santo es Jesús, y únicamente uno puede invocar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. De resto es idolatría o es brujería. Entonces, se afectan las familias, se afecta el territorio, queda maldito, untado los territorios, el linaje de las personas y de las familias. Antes había muchos rituales y todavía, acá en todos los países, en Europa, en África, en Asia, pero aquí también en América Latina y en América del Norte, hay muchos rituales de sangre en el vudú haitiano, en Cuba, en Centroamérica, en el Caribe. Y entonces todos esos brujos, brujas, los narcotraficantes, todos esos carteles, muchos guerrilleros, todo eso, se hacen ritos y pactos satánicos. Entonces sacrifican y lo sacrifican a los demonios, dice 1 Corintios 10:20. Todo lo que sacrifican en los casos dice es sacrificado realmente a los demonios. O sea, quedan atados a esos demonios. Eso no es un altar sino demoníaco. Al único que uno le puede
pedir y clamar es al Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para redimir, para liberar, para sanar. Pero la sangre fuera del pacto de Jesús, o sea, la sangre de animales, de niños, que muchos gobernantes, políticos, empresarios, narcotraficantes, guerrilleros, sectas que hacen ritos con sangre de animales, de niños, esa no limpia, esa lo que hace es dañar, esa trae maldad, trae maldición. Esa sangre de esos rituales no solo no salva ni limpia, sino que trae inmundicia y trae maldición. Eso lo dice la palabra. Entonces el ADN y la herencia, el pecado se va propagando porque, por ejemplo, en Éxodo 25 dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta tercera y cuarta generación. Y en el Deuteronomio 23 dice que quedaban inmundas esas generaciones mezcladas con esos pueblos de brujería, de paganismo, de maldad, de ritos sexuales. Imagínense, hacían ritos sexuales a sus dioses paganos, de matar niños, de sacrificar animales, de hacer incluso ayunos satánicos. Entonces dice que esos que se mezclaron con el pueblo de Israel no podían entrar hasta 10 generaciones porque eran inmundos, eran impuros. Eso trae patrones generacionales, inclinaciones, estructuras internas de dolor que está en el ADN y se transmite esa información biológica, epigenética y quedan activados patrones de maldición. Entonces hay una herencia espiritual, una herencia genética, pero Dios nos da la posibilidad porque, mire, es engaño. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ellos tienen un poder aparente y un relativo poder, claro. Se disfrazan de ángeles de luz que van a hacerle una limpia, un riego, un rezo, un espiritismo que lo va a bendecir. Eso es mentira porque se disfrazan de ángeles de luz y es el demonio. Es un engaño, es un poder maligno y trae esclavitud real. Porque muchos van a buscar en esas prácticas de ocultismo, protección, poder, limpieza, liberación, solución a los problemas y los están agravando. Pero la palabra bíblica, que es verdad, dice en Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál es el agua viva? El agua viva es el Espíritu Santo, es Dios, no hay más. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces invoquemos a Jesucristo, invoquemos la sangre de Cristo, clamémosle al Espíritu Santo. Porque así como también en Deuteronomio habla de maldiciones, también habla de bendiciones. Hay que romper esas estructuras demoníacas, hay que romper esos pactos inmundos propios o de nuestros antepasados para acabar con el sufrimiento y el castigo directo que Dios lo ha dicho. Y tenemos que buscar la respuesta absoluta, es la sangre de Cristo. Diga, invoco la sangre de Cristo, me imparto la sangre de Cristo. Señor, ayúdame, tengo solamente fe en tu sangre, en tu nombre y en tu palabra. En el nombre de Jesús hay poder. Yo invoco al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sáname, todo lo puedo en Cristo, porque tu palabra dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición. Y no es solo parcialmente, es totalmente, absolutamente. En Hebreos 9:12 dice, por su propia sangre nos dejó limpios, libres, redimidos una vez para siempre. Antes tenían que hacer los rituales y sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús. Pero ya hoy Cristo es la consumación total, es el sacrificio pleno y perfecto y no necesitan sacrificar más animales ni nada más. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, dice en 2 de Corintios, y estar en Cristo es obedecerle. Si me amáis, obedecedme. Si me obedeces, dice, no hagas sacrificios. Yo quiero es que me obedezcan. Si me amas, amar a Cristo es obedecer la palabra. Lee la palabra, estudia la palabra, créele a Él. Y rompe en la sangre de Cristo y dice, Señor, yo invoco tu nombre, tú eres mi abogado en el cielo. Se rompa, se destruya esa herencia maldita que viene en mi ADN, en mi sangre, en mis tuétanos, o sea, en mis células madre, en mi mente, en mi alma, en mis hijos, Padre. Reemplazo mi ADN declaro que tengo el ADN de Jesús, declaro que mis hijos tienen el ADN mío, que es el de Jesús. Ya tenemos ese ADN de Jesús. Yo tengo la genética de Jesús, tengo la mente de Cristo, la salud de Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y implore y declare así, como estoy enseñando. Repita, oiga varias veces este podcast y compártelo con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, aún con los que no te quieren, para que se cuenta que el error en que están y cuál es la solución. Cristo es la solución. Liberación, el podcast.